Epístola de Santiago, ¿sí? ¿Cómo? Ay, muy buen dato, Cristian. Muy buen dato. No se puede tomar pesa si no se es circuncidado. Si no se es circuncidado. Así que eso para los varones, y para las mujeres es más difícil todavía. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si tenemos que circuncidarnos también el corazón y físicamente los varones. Eso sí es un punto clave. Gracias, Cristian, por recordarlo, porque debemos tener esa observancia. Muy bien, vamos entonces a volver al estudio de la Epístola de Santiago y vamos a detenernos en esta tarde desde el versículo 7, capítulo 5, versículo 7 al 20 para retomar, ¿listo? Capítulo 5, versículos 7 al 20, porque es un estudio derecho, y ya abordamos los primeros versículos la semana antepasada. Hicimos un alto por la condición que teníamos de haber visitado el funeral de un familiar. Entonces no podemos celebrar, ¿cierto?, la reunión, no pudimos celebrar la reunión por esa condición. Varios de ustedes también les ha tocado guardarse 7 días cuando han tenido una situación de funeral. Entonces, ¿por qué nosotros no? Tenemos que hacerlo, porque la Biblia es para todos o no es para ninguno, ¿sí o no? Entonces, en ese orden, pero se les extrañó. Yo no sé si ustedes sintieron el vacío, ¿cierto?, de no haber tenido reunión, pero por lo menos yo sí. A mí me hizo como falta, aunque nosotros aquí oramos cada uno, ¿cierto?, realizamos nuestros estudios, pero me hizo falta, y a nosotros nos hizo falta estar reunidos en esta reunión. Yo no sé, lo digo porque pasó aquí. Entonces el Señor sea permitiéndonos estar aquí continuamente, ¿no? Vamos directamente al estudio. El título que se tiene es La sentencia para el rico y la sugerencia para el siervo. Ya abordamos la primera parte que tiene que ver con la sentencia para el rico, las clases pasadas, ¿cierto? Entonces ahora vamos a dar la sugerencia para el siervo, y es el tema número, la parte 2 de esta enseñanza. Así que vamos a leer capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice, Javier? No, bueno, leámoslo todo, sí, hasta el 20 para contextualizar. Lea desde el 1 para contextualizar. Ya ahora, oh ricos, llorad, aullando pues vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están corrompidos de óxido, y su óxido será en testimonio, y comerán de todas vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para los postreros días. He aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, que por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Adón de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y si disolutos habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificios. Habéis condenado y muerto al justo, y no resiste. Pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Adón. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Adón se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Adón. Y aquí tenemos por bendecidos a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Adón, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por cualquier otro juramento, sino vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la congregación y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Adón. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Adón lo levantará. Y si estuvieren pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros ha errado de la verdad, y alguno le convirtiere, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. 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 Entonces el versículo 7 nos introduce en este nuevo tema. Dice, por tanto, ¿sí? Y viene una acción. Luego, por tanto, ¿sí? A ver, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Esto lo mirábamos un poquito la semana antepasada, ¿cierto? Decíamos que paciencia, ¿sí? Es una palabra griega que nos traduce lo siguiente. Isaac, léalo por favor. Paciencia, el griego 31:14, de lo mismo que el griego 31:16, teneritud largo, objetivamente, que aguanta, o subjetivamente, paciente, espera con paciencia, paciente, tardar en responder, sufrir. Ok, es decir que lo que implica la palabra es un aguante largo, ¿sí? Un aguante. Tener paciencia es poder, ¿sí? Estar controlados durante un tiempo, puede ser largo, en determinada situación en la cual no estamos conformes. Eso es tener paciencia. Y muchos de nosotros hemos experimentado y hemos vivido situaciones en las cuales no estamos conformes en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? ¿Estallamos? ¿Explotamos? ¿Empezamos a decir lo que se nos viene a la cabeza? La Biblia dice que en relación a las cosas de las cuales no estamos totalmente de acuerdo y que tienen que ver con las cosas, ¿cierto?, que esperamos y anhelamos, como la venida del Señor, en la cual efectivamente esperamos profundamente, debemos tener paciencia en eso. Debemos esperar tranquilamente. Dice, paciencia es lo que la mayoría de nuestras generaciones no tiene, decíamos o puntualizábamos en ese momento. Porque generalmente queremos todo de manera inmediata. Estamos en una generación inmediatista. Todo lo queremos ya, ¿sí? ¿Qué hubo, pues, que es Pantera? Esta generación no dota de paciencia. Todos quieren sacar absolutamente rápido todo, pero no quieren pagar el precio, ni llevar la consecuencia que produce, ¿sí?, las situaciones o las cosas buenas. Estamos en una generación que no tiene paciencia. Lo queremos todo ya. Todo ya. Estudiamos, inmediatamente queremos ya un puesto de ¿qué? ¿Cómo ser jefe si ni siquiera sabemos cómo serlo? Porque para ser jefe hay que llegar a saber jefe, ¿cierto? Y para eso se necesita una vida laboral en varios cargos para ser competente en determinada circunstancia o situación, que es lo que Dios ha querido a través de nuestras vidas, ¿sí? Gradualmente vamos llegando al conocimiento pleno. No todos, ¿cierto?, entendemos las cosas profundas de la palabra del Señor. Ni aún ahora que llevamos 2 añitos o quizás 3 añitos estudiando la palabra como es. Nos falta entendimiento de mucho. ¿Lo sabemos todo? No, no lo sabemos todo. Pero necesitamos de tiempo y de paciencia para llegar. Ciertamente tendremos muchas preguntas que hacerle a Dios, ¿o no? En relación a sus mandamientos, en
en relación a sus cosas. Por ejemplo, una pregunta que yo tendría que hacerle al Señor es ¿por qué permitió la existencia del diablo en su esencia? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Yo tengo una que me ha permitido tener paciencia, pero quizás no sea. ¿Cuál sería la respuesta? Otra, sabiendo que el mundo iba a volver a pecar, ¿por qué? Yo tengo una respuesta que me permite tener paciencia, pero ¿será la que es adecuada? ¿No se dan cuenta que hay cosas que uno quisiera preguntarle a Dios? Pero bueno, hay que tener paciencia y pedirle a Dios si tenemos esa oportunidad, ¿no? Porque a veces puede ser irreverente. La respuesta del Señor pues es porque así es, y eso sería respuesta, ¿o no? ¿Y quién soy yo para decirle a Dios, venga? Como muchos de nosotros punteamos, ¿cierto? Con la misma palabra y decimos, venga. ¿Por qué? ¿No? Es lo que generalmente hacemos. Sin embargo, en las cosas del Padre sí queremos paciencia. Decíamos, no estoy, ¿qué? Preparado aún. Esto sí que es nuevo, ¿no? Por ejemplo, no queremos tener paciencia para lograr una casa, la queremos ya, ¿cierto? Ya. Queremos las cuentas de nuestros bancos llenas ya, sin trabajar. Pero en las cosas de Dios, para tomar decisiones fuertes y fieles, ahí sí no, paciencia Dios, tennos paciencia Dios, porque no queremos tomar esa decisión fuerte de seguir al Señor. ¿Se dan cuenta la ambigüedad del pensamiento del hombre? Interesante. ¿Cuándo lo estaremos? Dice, no estoy preparado aún. Esa es la excusa que generalmente sacan los creyentes mucho más frecuente. No, es que todavía no es tiempo para mí, no estoy preparado aún, ¿sí? Necesito un poco más de tiempo. Téngame paciencia que yo voy, ¿sí? Téngame paciencia que yo voy. No, necesito estar más preparado. ¿Cuándo será que estamos más preparados? ¿Cuándo lo estamos? Me doy cuenta de una cosa. Cada que uno aprende algo, determina que sabe menos. No. Cada que uno aprende algo, determina que sabe menos y que tiene la necesidad de conocer más cosas, ¿sí? Entonces el conocimiento en cuanto a Dios, yo creo que no lo tendremos en esta vida. Todo, ¿cierto? Todo. Se nos da lo necesario ¿para qué? Para poder llevar una vida espiritual conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Pero no todo. Continuemos. Vamos entonces a Santiago capítulo 5 versículo 7. Nuevamente leamos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana y tardía representan las dos venidas de Yeshua, ¿cierto? Ya lo mencionábamos. El pasaje que podemos verificar es Joel 2.23. ¿Qué dice Joel 2.23? Cristian, leámoslo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Amén. Entonces es una referencia a la venida del Salvador, del Mesías. En su lluvia temprana estamos esperando la lluvia tardía, ¿cierto? En la cual habrá cosecha. ¿Sí? ¿En qué lado de la cosecha estaremos? ¿En la parte del grano bueno o en la parte del grano que se desecha? Bueno. Esperamos, creemos y confiamos.
pero también debemos trabajar para estar en ese lugar, para estar en la cuenta de esa cosecha buena. No como leíamos anoche, ¿no? Que la tercera parte fue escogida y las otras son más las 2/3 partes, ¿cierto? Que se van a condenar o que van a pasar por situación ¿de qué? De juicio severo delante de Dios. Entonces eso es. Yeshua es la lluvia que desciende del cielo, así como el agua viva y la fuente de agua viva de la que se habla en Juan 4:4-6, Juan 4:10 al 14, no lo vamos a leer, Juan 4:20-24, Apocalipsis 21:6, Apocalipsis 22 del 1 al 5, Apocalipsis 22:17, ¿cierto? Ayer hablábamos sobre la implicación o el sentido del agua, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Habíamos tenido ese panorama general? Decíamos la importancia del agua en las fiestas del Señor, ¿sí? Mirábamos el por qué específicamente el sauce que crece al lado de aguas, ¿sí? Y detallábamos y puntualizábamos que sin agua no puede darse la vida. Sin agua no hay vida. Pero también señalábamos que en el postrer tiempo, cuando Dios llame a las naciones y esté gobernando Yeshua nuestro Señor, cada año deberán venir de las naciones a Jerusalén, ¿qué? A celebrar la fiesta de Sukkot. Y las naciones que no vengan, ¿qué pasará con ellas? No tendrán lluvia, ¿cierto? El Señor no permitirá que haya lluvia sobre ellos. Y mirábamos todo lo que implicaba el no tener lluvia sobre ellos. Entonces, así, Yeshua es la lluvia que desciende del cielo, así como el agua viva y la fuente de aguas vivas. Ahí. Dice, aquí se presenta una enseñanza importante de saber esperar con esperanza. ¿Cómo así saber esperar con esperanza? Porque a veces, nos tocó esperar ya, y nada que viene, y nada que viene. Ahora, ¿somos conscientes de esto que anhelamos? ¿Somos conscientes? Bendito sea el Señor por tu segunda venida. ¿Somos conscientes de lo que oramos, de lo que pedimos? ¿Qué va a pasar en la segunda venida? Eso quizás es lo más fácil, ¿cierto? Pero de ahí para adelante, hágame el favor. ¿Sí? De ahí para adelante, hágame el favor. Y antecitos lo que pasa antes de la venida del Señor, que son días amargos, fuertes, muy fuertes. Y no vendrá el Señor hasta que no sucedan esas cosas. Eso dice la Biblia, por lo menos la mía. Y no es como nos dicen que, volamos a un lugar especial, mientras aquí hay tribulación terrible, y nosotros desde arriba miramos, yo sí le dije, le compartí la semana antepasada. No, nosotros vamos a estar ahí para ser probados, para ver si lo que decimos realmente sí lo validamos en ese lugar. Porque entonces, ¿de a dónde sale, cierto? Todas esas almas o toda la sangre de los santos. ¿Cuáles santos si todos están arriba? ¿Sí? ¿No son estos los santos o las almas de los santos que qué? Salen de la tribulación. Eso dice mi Biblia. Entonces, ¿cuáles santos si todos estaban allá en las nubes? No, yo no leo eso. Así que hay que saber esa paciencia, pero con esperanza. Esperanza de que las promesas del Señor se cumplirán y que después de toda esta situación, si somos sellados
pero no sellados con la marca de la bestia, ¿no? Sino sellados con ese sello donde el Señor dice en el libro de Apocalipsis que, ojo, no toques la vida de estos sellados, son sus sellados. Entonces, si somos sellados por el Rúa, estaremos con Él. Sí, estaremos con Él. Nuestro Salvador vino ya hace más de 2000 años, ¿cierto? Todo tiene su tiempo. El tiempo para la primera venida era ese. Y el tiempo de su segunda venida, ¿cierto?, está ya dado y pronosticado. Ahora, podría existir personas que dijeran, venga, pero ¿cómo así? Ya vino una vez y se fue. ¿Eso qué sentido tiene? Yo podría decirle también a muchas personas, pero el mismo sentido que es esperarlo todavía durante tanto tiempo. O sea, como el concepto, digamos, judío. No ha llegado el Mesías. ¿Cuánto llevan esperándolo? Toda la vida. Entonces la misma realidad yo la tengo cuando digo, vino, reafirmó, ¿cierto?, dio su acción o su momento de gracia para que nosotros pudiéramos interpretar y comprender esto, y luego vendrá nuevamente, ya no como Señor de misericordia, sino como Dios de juicio, ¿cierto?, como Rey y Mesías, pero de juicio. Entonces tengamos eso claro. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? A ver, Paola, leámoslo. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Adán se acerca. ¿Pero cuánto hace? Entonces, venga, tengamos nosotros también paciencia, porque ya estamos a puertas. ¿Cómo sabemos que sí se acerca? Por las señales que estamos viendo, porque leemos nuestra Biblia y afloran señales como nunca en la historia han sucedido, ¿cierto? Afirmad vuestros corazones, esto es en sus ordenanzas. Nosotros debemos afirmar nuestros corazones en lo que hemos creído, ¿sí? Y realmente si creemos, porque a veces creemos lo que queremos, y así no funciona. ¿Se cree en el Señor totalmente o no se cree? Y eso es ser duro de corazón. Eso es ser duro de corazón. Ahora, la culpa de no creer en los conceptos ¿de quién es? De nosotros mismos. Porque muchas veces nos inclinamos a las posiciones que nos satisfacen y no a la Biblia. Entonces, si alguien pone una propuesta donde digo, qué chévere, yo creo lo mismo que él, qué bueno, pero es difícil sostener lo que en la Biblia está y que nosotros logramos ese entendimiento. Cuando una persona dice, yo creo esto, y uno ve en la Biblia y dice, venga, eso no dice mi Biblia. Y en el estudio de hoy validamos algo, y no es tan claro. ¿Qué les dije yo? Sigan estudiando, porque debe ser claro para usted, y para mí y para todos. Pero no debo quedarme solo con el, no, eso no es así. Entonces nuestros corazones deben ser afianzados o afirmados en las ordenanzas del Señor. Pero para lograr eso debemos dedicarnos a las ordenanzas del Señor. Laura me hacía una propuesta, me pareció interesante, la voy a validar. Porque dice, bueno, después de la enseñanza de Kadosh Mikra, ¿qué? Entonces yo dije, vamos a mirar sobre el nombre de Yeshua, que me dijeron que el estudio es bueno, porque yo no tuve la oportunidad de hacerlo, ¿sí? Y Laura me dijo, ¿y por qué no cogemos el libro de Levíticos capítulo a capítulo para estudiarlo los viernes? Levíticos, pues porque Levíticos, ¿qué está? Gran parte de la ley, no solo las fiestas, sino los ritos de purificación, ¿cierto? Las leyes dietéticas,
la consagración de levitas, el servicio, y no me parece tan descabellado. Así que vamos a mirar esa posibilidad también. Aunque imagínese el esfuerzo, porque capítulo a capítulo de Levíticos suena interesante. Y ahí es donde afirmamos nuestros corazones. Ahí es donde afirmamos nuestros corazones. Entonces dicen, uy, no, pero Levíticos, otra vez Levíticos. Y esto, y entonces la purificación, y esto, y entonces el rito, y esto, y eso se vuelve como, venga. Ahí es donde debemos de mirar y ahí es donde debemos observar para tener la comprensión, ¿sí? El Salmo 130, versículo 5, que dice, esperaré yo a Jehová, ¿cierto? Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué dice ese Salmo? Que en quién hay que aguantar, en quién hay que sustentarse, en quién hay que esperar. Nuestra alma, ¿en dónde debe estar sustentada? En el Señor, en su palabra, ¿cierto? En su palabra he esperado, no en otra cosa, no en otra cosa. No se trata de uno o de otro, se trata de la palabra del Señor. Y decíamos hace un rato, si tengo dudas, ¿a dónde debo ir? Si no sé cómo obrar, ¿a dónde debo ir? A la escritura. A la escritura. Ahí es donde debo buscar la enseñanza para nuestras vidas y cómo obrar y actuar. De eso se trata. ¿Qué dice ahí, Susana? No es en lo que a mí me parece, porque me parece estar. Es correcto, no es en lo que a mí me parece. No es lo que yo crea. Porque a veces yo creo una cosa y adivinen qué, no es así. Y luego tengo que decirles a ustedes, no, no era así. ¿Sí ha pasado? ¿Se dan cuenta? Entonces, mi parecer es frágil y se inclina de acuerdo a las condiciones o a los ambientes o al amor en Latinoamérica. Yo no le quiero decir sobre ley a una persona porque es que, ay, yo lo quiero tanto, y ¿qué tal se ponga bravo? ¿Qué tal se ponga bravo? Entonces como que mejor no le digo. Y que entienda. Si no entiendes porque no quiere, ¿sí? Y que porque coloca sus barreras. Pero no se trata de eso. Vamos a Hebreos capítulo 10. Leamos del 35 en adelante, el 39. A ver, David, fuerte. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, tengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Unas cosas muy importantes, ¿cierto? Primero, que no debemos perder pues esa confianza. ¿Esa confianza en quién? En el Mesías. Él vino, nos permitió aclarar todo el concepto de la Torá y está esperando. Decíamos hace un ratico, todo tiene su tiempo. ¿Qué está deteniendo que Él no venga? Nada, Él tiene su tiempo. Él sabe cuándo vendrá. De hecho, siempre lo ha sabido. Entonces, de eso se trata. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, ese premio que nos espera, porque os es necesario la paciencia, saber esperar prolongadamente. Paciencia, paciencia. Y eso
es un poco más de respirar y tener que esperar quietos, digámoslo así, para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, y eso es algo muy importante, porque no es solo quedarnos ahí y ya, no, debemos tener paciencia bajo la voluntad del Padre, haciendo lo que Él dice que debemos hacer. ¿Cómo? Compartiendo la palabra, ¿cierto? Haciendo discipulados, yendo a la inmersión, haciendo la circuncisión, pero esperemos. No, porque no, pero a ver, ¿para qué me voy a hacer la inmersión si ya está por venir? Yo ya le dije que yo lo quiero, que sí, que es mi Dios, ¿ya para qué? ¿Sí? No, hay que hacer la voluntad del Padre. Que obtengáis las promesas, porque eso hace parte de la obediencia. Porque aún un poquito, mire lo que dice, aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, no tardará. Dice que ese poquito habla en relación al tiempo de Dios, ¿cierto? Estamos prestos. Uno podría decir, no, pero ya cuántos años ya no, eso no viene ahorita. Ya, eso ya no viene. No sabemos. Sí. Decía el rabino en una enseñanza pasada, yo por demás quiero que como que se demore mucho más su venida. Entonces, ¿cómo así que se demore mucho? Claro, porque la venida del Señor implica que toda la antesala. ¿Y qué va a pasar en ese tiempo? Muchos morirán, muchas mujeres serán violadas, muchos hijos estallados contra la pared, muchos los abrirán y los dejarán en el sol vivos. Y cualquier cantidad de torturas que uno no se puede imaginar, porque el hombre no puede ser tan malo como potencialmente lo puede desarrollar. Luego, en ese espacio, ¿qué implica? Que es malo con ganas. Y no tiene límite en su maldad. ¿Ibas a decir algo? Sí, segunda de Pedro 3:9. ¿Qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Eso es. Entonces, en eso también confiamos profundamente, ¿sí? Nuestra relación con Dios. ¿Usted ha pensado en esto? Si el Señor viene ya, estamos todos aquí en modo espiritual, ¿sí? Modo espiritual. Entramos por la puerta, modo espiritual. Salimos por la puerta, ¿qué modo pone? Estamos en el tiempo de los modos, computador, modos. ¿Qué tiempo pone? Cuando sale de la puerta. Entonces estamos en este momento, llega el Señor, a ver, ¿qué pasó? Seamos genuinos. ¿Será que de verdad el Señor dice, a este lado entra siervo obediente de la Torá? O más bien le pega su cabezazo y dice, negligente. Le estaba diciendo, ¿no? Cabezón, ¡pum! ¿Cuál de los dos? Validémoslo porque hay que hacerlo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Hay una posibilidad de volver atrás? Sí, pero no agrada a mi alma. ¿Sí? Y todos tenemos esa posibilidad de llegar y decir, no, pero esto no conviene para nada, hay que o sea, tanto que hemos hecho y no, esto es tan extremo para mí. Podríamos pensar eso. Y ahora ni siquiera un pedacito de carne, porque tengo que cacherizarla. ¿Sí? Entonces, y el pollo tampoco, porque también hay que, o sea, un pollo rápido no se puede hacer. Y ya no puedo comer el frijolito con garra. Y es tan rico, ¿se dan cuenta? Es una carga muy pesada para mí. Entonces dice, venga, volver atrás, a mi alma no le agradaría. Y mire lo que dice el versículo 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O todavía estamos mirando si sí o si no? Todavía estamos mirando. Estamos pidiendo lo que hablábamos hace un momento.
paciencia, todavía no, vamos a ver, yo necesito un momento, necesito consolidar mi pensamiento profundo y analítico en discursos de la Torá, a ver si sí o si no. Me demoro un poquito, paciencia para eso. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Preservación del alma. Cada cual debe validarlo en su vida. ¿Si lo somos o no lo somos? Debemos pensar en eso. Versículo 9 de Santiago capítulo 5. ¿Qué dice Jennifer Buitrago? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Eso es. Y yo coloqué ahí en amarillo una palabra que implica eso. Hermanos, no os quejéis. Dice, no murmuráis, ¿cierto? La palabra que se utiliza es griega. ¿Qué dice Isaac? Dice el griego 47:27, meter intransitivamente, estar en aprietos, por implicación suspirar, murmurar, orar, inaudiblemente gemir, angustia, quejarse. Eso, gemir, angustia, quejarse. Es la palabra que se está manifestando aquí, ¿cierto? Ahora, dice suspirar, murmurar y también dice orar, curiosamente, ¿no? Entonces, hermanos, no os quejéis. ¿Tiene implicación de no oráis? ¿No oren? No. Tiene la implicación en el sentido no murmuren unos con otros, ¿cierto? O unos contra otros. Dice Gálatas capítulo 5, 25-26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice Gálatas. ¿No decimos que por el Rúa es que vivimos? Que Él nos transforma y es más, somos templo del Rúa, ¿no? Es lo que decimos. Somos templo del Espíritu Santo. Así que si decimos que por Él vivimos, pues andemos también por el Espíritu. ¿Y cómo es andar también en el Espíritu? ¿Cómo es? Con pies cuidadosos. Cada paso que demos debe ser analizado para no cometer, ¿cierto?, una impureza en relación al Espíritu. Porque el templo del Señor debe ser o debe andar puro, ¿o no? Entonces ahí es donde debemos mirar. Dice, no nos hagamos, ¿qué? Vanagloriosos. No nos las demos de mucho. No se nos suba la condición. Además que a veces es tan fácil. ¿Por qué puede volverse uno orgulloso o ser vanaglorioso? ¿Por qué? Cuando tiene conocimiento. Entonces, yo ya me lo sé todo. Esto ya, ya lo sé, ya lo sé. ¿Cuándo más? Dice, ¿este tipo cuándo dirá algo que me sirva? Ahí hay orgullo, sí. ¿Cuándo más podemos tener esa condición? Cuando Dios nos bendice a través de una posición económica buena. Se nos olvida de a dónde venimos, muchas veces. Y ya hacemos ¿qué? Como yo tengo plata. ¿Necesita algo? Vaya, traiga. ¿Quiere comprar algo? Cómprelo. ¿Sí? Entonces, en esa condición nos volvemos vanagloriosos. Dice, además no tener esa situación de irritarnos unos a otros. Se da frecuentemente, porque siempre queremos validar nuestras posiciones, lo que yo creo. Y no damos la oportunidad para el diálogo, para edificar. Entonces casi que imponemos y no charlamos o discutimos. Dialogamos, realmente es la palabra.
y nos empezamos a irritar unos a otros. Y a veces la herida que aparentemente es superficial no sana. Luego entonces debemos buscar tranquilidad y shalom cuando suceden estas cosas. ¿Sí? Venga, no me gustó cómo hablamos, venga, solucionemos esto. ¿Ya? Puede que no se llegue al acuerdo sobre la situación, pero por lo menos no irritarnos. ¿Qué implica irritarnos? Ser molesto, ¿no? Tener fastidio, inclusive dolor sobre alguna condición. Y tampoco debemos permitirnos envidiarnos unos a otros. Pero ¿cómo? Si está hablando a los hermanos, ¿cómo es que puede haber envidia entre unos y otros? ¿Cómo podría? Un caso puntual. A ver, ¿cuál sería? Podría ser. Pero en cosas tan sencillas como que, uy, ese Javier está estrenando una Biblia tan bonita y es chiquitica y la puede cuadrar en todo lado, y mire la mía, ya toda, ¿se dan cuenta? Toda, ¿cómo se llama? Toda pelada, desajada, rayada. Y esa Biblia tan bonita, yo creo que me merezco más esa Biblia. Yo que... Un ejemplo, ¿no? Además, mire que nos las puso así en la cara y nos la vestió cuando estábamos en el estudio. ¿Sí? Y eso es envidia. Eso es envidia. De la mala ya, porque la intención con la que señala. Ese talí de Víctor y nuevecito. Ah. Y ese Víctor no es tan alto, yo merezco ese talí. ¿Cierto? Fíjese que en cosas tan que parecerían hay envidia. ¿Sí? Y por canasta a este le tocó más llena que la mía. Yo no sé si ha pasado, pero se me vino en este momento. Uy, a mí me dieron la otra vez la canasta y estaba como la mitad, hablando de la canasta de mercado. En lugar de decir, bendito sea el Señor porque esta persona, ¿qué? Recibe más. Pero lo primero que decimos es, ¿sí ve cómo Dios es así de injusto? Le da más a este que a mí. ¿Yo qué voy a saber qué podemos empezar o pensar en cada momento? ¿Ya? Entonces la envidia unos con otros, y habla de la congregación, no está hablando de los mundanos, porque allá en el Bolirrana, ¿qué le importa? Nada. Muy bien, continuemos con el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, dice. Se trata de tener cuidado al decir cosas, ¿cierto?, en contra del Padre, producto de ver los éxitos de las otras personas otorgados por el mundo también. Porque a veces veo cosas en el mundo y yo anhelo esas cosas. Y digo, ¿por qué, Señor, no tengo yo, no me das eso que le diste a él? Ojo, porque es una condición de ¿qué? Es que a fulanito sí le va bien, y eso que él nunca va a una quejila. Entonces se ve que la comparación que se hace es, no necesita de tener una relación ni de ir a una quejila para que le vaya bien. Inmediatamente hay una conclusión, entonces ¿para qué venimos acá a perder el tiempo? Podría ser una manera de conclusión. Entonces no se trata de eso. Dice, ¿por qué cree que el pasaje dice, he aquí el juez está delante de la puerta? Para juzgar, o a la manera de juzgar, ¿cierto? Porque Yeshua es quien dará lo correspondiente a cada cual. ¿Ya? No tú ni yo. El Señor sabe si le da una burbuja, bueno, en el tiempo que
Ya pasó un tiempo la burbuja, ya uno, pero en un tiempo era la supercamioneta, ¿cierto? Ya ahorita hay tantas que uno no sabe ni cuál decir. Pero Dios sabe por qué le da lo que le da a esa persona y por qué no me la da a mí, ¿o no? Incluso teniendo mucho, decíamos, lo que tienen también, inclusive, también puede pasar. ¿Qué hay de cómo se miran los ministerios? No, es que esta es una iglesia de garaje. Literal, porque estamos en el garaje, ¿cierto? Estamos en el garaje. Pues de sala pasamos al garaje. ¿Ya? ¿Qué le pasará a ese pastor y a esa congregación o la que no despegan? Yo digo, hoy amén, porque hasta donde yo me acuerdo, hace 3 años empezamos 5. ¿Sí o no? 5. Y hoy el número son casi 40. Casi 40. Y ya estamos mirando, ¿qué hacemos? Toca buscar un lugar. Pero para buscar un lugar, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Diezmo y ofrenda. Pagar, ¿cierto? Ahí lo decía David. Eso es. Hoy fue curioso. Hoy fue muy curioso, ¿no les parece? El rabino empezó con la enseñanza y dijo, vamos a hablar del diezmo. Me han dicho, y empezó a hablar habló del diezmo, acabó y se cayó la conexión. Y puntualizó sobre las necesidades. Ahora, usted podría querer un lugar más grande que este, pero ¿cómo está su fidelidad en cuanto a eso? Es que quisiéramos unas sillas y un tapete donde yo entrara, ¿cierto? Pero venga, es que a mí solo me queda difícil. Ahora, aquí hay gente que diezma sagradamente. Lo curioso es que no son muchos. Eso es la cuestión. Entonces, muy bien, continuemos. Santiago 5:10. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, el santo Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Es verdad? Claro que sí, profundamente, ¿sí? Entonces ahí tenemos la propuesta de profetas que hablaron por el Señor en la circunstancia que les tocara. Ahora, si usted lee esos profetas, ahí coloqué los 12 profetas, ¿sí? Pero si usted lee algunas de las vidas de esos profetas, créame que no les tocó fácil. No les tocó fácil. Ni siquiera a Jonás. Que Jonás le dijo, vaya y predique. ¿Y qué hizo Jonás? No, yo no voy a ir. Y lo trajeron ¿cierto? El Señor seleccionó la mejor camioneta van para llevarlo hasta el lugar de la enseñanza. ¿Ah? El último avión, ¿cierto? No. Lo puso en situación difícil, en tormenta, cuando se dirigía al lado opuesto. ¿Y qué hicieron? Lo tiraron por la borda. Pero había un transporte esperando. Y lo curioso es que lo arrojó cerca a donde tenía que ir a predicar. Luego, quiera o no quiera, tuvo que hacerlo, ¿cierto? No le tocó fácil. ¿Qué tal de Oseas? Terrible la profecía de Oseas. Claro, vivir esa situación de angustia, esa condición, a ver, todos. Entonces, miremos Mateo capítulo 5 del 11 al 12. A ver, ¿qué dice don Luis? Mateo 5, 11. Mateo 5.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es, ¿cierto? Y fíjese que lo que está anterior a eso, ¿qué son? Las bienaventuranzas. Está hablando de los bienaventurados. Es eso. ¿Qué son bienaventurados? Doblemente ¿qué? Bendecidos, ¿cierto? Bienaventurados sois cuando por mi causa os ¿qué? Maltraten, ¿cierto? Hablen mal de ustedes y los persigan. ¿Cuántos quieren tener esta bienaventuranza? ¿Cuántos desean? Señor, sí, que me vituperen, que me persigan, sí, porque quiero ser bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque queremos las cosas buenas de la Biblia, ¿sí? Pero el Señor está diciendo, ellos son bienaventurados. Como que casi nosotros no queremos saber cuál bienaventuranza quiero, cuál. Pero la primera dice, bienaventurados los pobres, no, esa no. Bienaventurados los que lloran, no, esa tampoco. Bienaventurados los mansos, a ver, mansos, ¿cierto? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de... esa sí, esa de pronto me puede, yo tengo, pero de justicia, como que tampoco. Bienaventurados los misericordiosos, bueno, de pronto esa. Esa, sí, jalémosle a esa. Sí. ¿O no? Venga, no se trata de eso. Se trata de que nos puede pasar, pero el Señor reconoce, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Oído que lo que se dice debe ser mentira, porque de lo contrario, si es una verdad, entonces no tiene la condición de bienaventurado. No es que esa persona es más mentirosa, tiene una lengua que, mejor dicho, está con la boca cerrada y le hace así, ¿sí? Pero qué tal sea verdad, entonces no aplica la bienaventuranza, sino que ya es un momento de corregir en su vida, que está en pecado, ¿cierto? Lo hemos visto ya muchas veces, mintiendo. Si se nos señalan a nosotros, tiene que ser mentira, para poder, como en la condición de los testigos de Yeshua, que tuvieron que levantar falsos testigos, pagarles para que mintieran en relación a él. Así, porque nuestra vida debe ser íntegra, debemos cuidar nuestro testimonio, debemos manejarnos como hombres y mujeres piadosas en comunidad y por fuera de la comunidad, a solas y en compañía. ¿Qué? Nuestra recompensa galardón es el salario contratado. ¿Qué? Muy bien, Braulio. Qué bueno que esté por allá, entonces. ¿Cómo es? Listos. Recompensa, galardón, merced, salario contratado. Eso es. Listo. Entonces, oíd. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿cierto? Ahí es donde dice, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que si usted se comporta de una manera piadosa, ¿cierto? Haciendo la voluntad del Señor, ciertamente tendrá un galardón. Pero si persiguieron a los apóstoles, si persiguieron a los profetas, a ver, como quién es usted como para que no lo persigan. Señora. O por ejemplo, cuando uno está, le dice a la familia, no, que el nombre es Yeshua. No, y eso se ponen curiosos porque no, que no es una hereje y que secta está. O mi prima que le conté a su bebé. Sí. Entonces que no, que porque eso es una herejía, no sé qué. Ella está mintiendo porque uno les está hablando de claro la verdad. Que sí. Lo están vituperando y le están diciendo. Claro que sí. Ahí en ese momento yo pensaba en eso. Uno tiene que, bueno, Señor. Uno dice lo que tiene que decir. A contender ni nada, sino dejar. Sí, a veces provoca darle un bofetón, pero no. Pero no.
volvamos a los pasajes anteriores, paciencia, porque es lo que no podemos soportar, que existiendo o viendo las cosas tan claras no las comprendan, porque para nosotros son claras, y usted le da la vuelta a la hoja de la Biblia y hombre, más claro para dónde. Anoche leíamos en la misma Biblia el nombre de Yeshua, ¿sí? Y es un momento ¿para qué? Para enseñar eso también. ¿Qué dice? Dice, pero perseverancia, sufrió, sufrir, quedarse atrás a la espera oculta. Ok, muchas gracias. Dice, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, con mayor circunstancia, porque de ellos se conforma la palabra del Señor. Entonces, mire esa implicación tan importante. Leamos pues entonces Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, oído, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Esto es una alerta a la sabiduría, ¿sí? Hay que pedirle, yo personalmente hay que decir, Señor, ayúdame, porque a veces uno es muy bocón, habla más de la cuenta, ¿sí o no? Entonces debemos más escuchar que hablar. Y cuando hablamos debemos ser ¿qué? Puntuales. Debemos ser puntuales. No juréis ni por el cielo ni por la tierra. Debemos entender esto. Dice, no es que no juremos, es que seamos cuidadosos a hacerlo, porque la misma Biblia dice, juren por el nombre del Señor. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Hace rato. Entonces, la condición que es, venga, cuidado con lo que está diciendo. Cuidado con lo que está diciendo. Además, si usted afirma algo, se toma como verdad. No, seguro que es así. ¿Y qué tal que no? Que es mentiroso. Entonces, es el llamado, ¿cierto? Dice, se requiere de hombres prudentes con palabra, que cuando dicen sí, sea sí. Pero también cuando dicen no, sea no. Pero que se sostengan. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, yo les digo a ustedes el caso que estamos viviendo. Oh, entonces sabe que usted no puede venir porque tuvo un familiar que se murió. Pero cuando se muere mi familiar, entonces no hay lío. Venga, que su sí sea sí y su no sea no. Sea coherente en el discurso. No me cambie la posición de acuerdo al paisano. No me la cambie, sea coherente en su discurso. Y eso es lo que procuramos hacer nosotros acá, y creo que ustedes también, porque son las enseñanzas que yo transmito acá, ¿sí? Entonces, hoy le digo al amigo, no, que es que tal cosa, y mañana viene y me pregunta el jefe, y ya como es el jefe, no, ¿yo cuándo? ¿Cómo cuándo? ¿Y eso quién se lo dijo? No, eso no es así. Y uno vive con eso diariamente. Entonces, para quitar eso de raíz, camine le decimos, venga, bueno, usted sabe que sí, camine, decimos. Ahí viene donde queda la energía de ellos. No, tampoco, o sea, hará un comentario, bueno, aquí se comenta. Dejemos eso así. Entonces, que su sí sea sí, y cuando dicen no, que sea efectivamente no. Romanos 1, capítulo 9. ¿Qué dice, Luisa? Romanos 1, capítulo 9. Porque testigo me es el afín a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, y que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Quién está hablando? Santiago. Romanos, Pablo, ¿no? Pablo. Pero mire las palabras. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que estamos hablando? A ver. Porque está poniendo a Dios Padre testigo como si estuviéramos jurando delante de él cuando tiene condición de juramento, y lo está haciendo Pablo.
Dice, porque testigo me es Elohim. ¿Qué es lo que está haciendo? Jurando por Dios, ¿sí? A quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, si lo hace Pablo, si lo hicieron algunos, entonces debemos entender el concepto del versículo 12, capítulo 5. No es que no juremos, solo que cuando sostengamos las cosas, deben ser conforme a lo que estamos diciendo. Mentirositos no. A veces la mente nos juega nos da algunas jugadas, ¿cierto? Entonces uno se encuentra con personas que dicen, no, yo tal cosa, y después dicen otra cosa. Y entonces uno dice, venga, si la otra vez me dijo esto y esta vez me dice, ¿cuál de las dos versiones creo? Yo no me pongo a pensar, yo creo que es esta, o es esta, inmediatamente desclasifico, digo, es un mentiroso. Habla según, o es una mentirosa. Habla según el momento. Habla según el momento. Entonces, clave para eso es no decir mentiras. Porque si usted no se va a acordar, ¿sí? No diga mentiras. Yo le doy gracias a Dios porque tengo una mente no pendiente de las cosas. Entonces, si yo digo una mentira hoy, ¿qué creen que va a pasar mañana? Sí, porque me van a preguntar y yo voy a decir lo que es o lo que sí. Entonces, trato de no decir mentiras. Tampoco es que, no diga, porque a veces se le sale una mentira a uno ingenuo. A veces aquí enseñando, digo una cosa y digo, no mentiras. ¿Sí se han dado cuenta? Y no debería decir eso, porque estoy enseñando y venga, pastor mentiroso. Pero es una manera de hablar, ¿cierto? Para hacer caer en cuenta de algunas cosas a ustedes. Entonces, pero debemos cuidar nuestra palabra también. Pensemos en eso, debemos cuidar nuestra palabra. Tengamos cuidado. Vamos a ir, libro de Zacarías 5, versículos 3 y 4. A ver qué dice Gabriela, ¿qué dice Zacarías 5, 3, 4? Entonces, esta es la maldición que sale sobre la persona que busca, como está del lado del trono, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del trono, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de sus hijos. Y vendrá a la casa de Gabriel y a la casa de que falsamente y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Entonces, ¿de qué está hablando el pasaje? Zacarías capítulo 5, versículos 3 al 4. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, fíjense que está hablando de cosas, ¿cierto? Como está de un lado del rollo, será destruido. Una condición de maldad tiene una consecuencia de destrucción. Pero sigamos, y todo aquel que jura falsamente, oído, el problema es jurar falsamente. Jurar falsamente. ¿Qué pasa con el que jura falsamente? Como está del otro lado del rollo, será destruido. Así que soltar palabras de manera fácil no es tan fácil como parece, porque fíjense que aquí está mostrando sentencia para aquellos. Es una manera interesante de ver, oiga, debo meditar lo que digo, ¿sí? Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Permanecerá, además de eso, en su nombre, ¿no? Y permanecerá en medio de su casa y lo consumirá con sus maderas y sus... ¿qué? Fíjense, para destruir una piedra por medio del fuego, ¿qué intensidad necesita? Bastante. Entonces, miremos. Continuemos pues.
Versículo 13, 14 y 15. John, léalo, por favor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ok, entonces fíjese que aquí habla de cosas que debemos realizar, ¿sí? Como que dice, en esto sí, deténgase y hágalo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es estar afligido? Dolido, triste, con alguna situación de angustia, ¿cierto? Vulnerado, ¿sí? Si está afligido, ¿qué debemos hacer? La palabra dice, haga oración. No salga corriendo a chismear. Uy, es que me pegó, es que no. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? No está diciendo eso. Si tenemos algún problema de aflicción, haga oración, ¿sí? ¿Está alguno alegre? Cuando usted está alegre, ¿sí canta alabanzas? ¿O qué canta? ¿Qué canta? En de qué mama y qué ta, ¿sí? Arriba están discutiendo. ¿A quién engañas, hermano? ¿Eso es lo que canta? ¿Cuando está alegre? ¿Hasta allá no? Ojo, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, porque su alegría Dios le permite que esté alegre, ¿sí? Si usted está alegre, hay una condición por la cual está alegre. La primera es que hemos decidido seguir al Señor y Él por su misericordia extiende su palabra para con nosotros. Eso produce alegría, ¿sí? Entonces cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debe hacer? Llamar a los ancianos, ¿cierto? De la Quejilá y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Entonces hay que hacer eso también. Si está alguno enfermo, claro, hay que ir y orar por él. Y la oración, y lo hemos hecho acá, claro, inclusive con varios de ustedes, ¿cierto? Entonces dice, y la oración de fe salvará al enfermo, porque se refugia en la palabra y en el poder del Señor. El problema es si ese enfermo no cree en Dios. Por más que yo ore, ahí es la voluntad de Dios, porque ese enfermo no ha decidido creer en Dios. Entonces eso sí ya. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cómo así? Sí. O sea que hay condiciones de pecado que conllevan a la enfermedad. Sí. Así que debemos validar cuáles. Entonces, tengamos cuidado con eso. Elohim puede sanar directamente mediante medicinas, claro, o en respuesta a la oración, como aquí. El aceite es un símbolo de la presencia de Elohim. Sí, a veces Dios le place que la medicina funcione, pero a veces por más medicina que tomen, no se va a sanar, porque Dios determina que no se va a sanar. En una u otra circunstancia, Dios es el que determina lo que va a pasar con esa persona, ¿o no? Eso es. Miremos Lucas capítulo 30, versículo 34. ¿Qué dice? 10:34. Lucas 10:34. ¿Qué dice la palabra del Señor? A ver, Jacqueline. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjense que la condición del aceite es de sanidad. ¿Quién fue el que hizo esto? Un samaritano.
que vio a un ¿qué? A una persona que le habían, ¿cierto? Lo habían robado y lo llevó, primero lo vendó y le echó aceite para sanidad de las heridas y luego le dio albergue y pagó todo eso. Entonces ahí es una muestra especial de cómo debemos actuar nosotros, ¿sí? Además ahí hay una cantidad de personajes en esta enseñanza de los cuales uno creería que deberían tener esa acción de misericordia y no la tuvieron. ¿Quiénes? A ver, Javier, del 25 al 34. A ver, lea. Amén. Y aquí un doctor de la ley se levantó tentándole diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriendo justificar a sí mismo, dijo al Mesías: ¿y quién es mi prójimo? ¿Perdón? Sí. Diga, 30. ¿Y cuál qué, perdón? 30. Y respondiendo Yeshua dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó a otro lado. Levita, llegado cerca y viéndole pasó, mas un samaritano que transitaba y viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y llegando, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. El otro día al partir sacó 2 denarios y dióles al huésped y les dijo: cuídale, y todo lo que gastares, cuando vuelva te lo pagaré. Eso es. Y hace la comparación. Entonces fíjense, situación tan interesante. Se vio un sacerdote, un levita y un samaritano, con toda la implicación que tiene esa medida. Hay algo en el 25 y 26, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Miren qué pregunta tan profunda. Él le dijo: ¿qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Qué le respondió Yeshua? ¿Qué está escrito en la Torá? Él le dijo: ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lo lees? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que Yeshua responde de una manera tan puntual sobre la Torá? Y lo primero que se nos viene a la mente es: oiga, Señor, ¿por qué no dice sí? ¿Por qué no le dije a esto, sígueme? Porque se supone que eres doctor de la ley y deberías haber sabido esa respuesta sin haber preguntado al Mesías. Ok, entonces mire a dónde lo lleva el Mesías. ¿A dónde? A la Torá. Así que no se crea que el Mesías, ay no, el Mesías también, ¿cierto? Leía Torá, conocía Torá, respalda Torá y nunca quitó la Torá, ¿sí? ¿A qué le respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios? Bueno, menciona toda la acción. Pero fíjese que para las obras de misericordia no tiene claro eso. Y le enseñó sobre esa situación. Es lo que nosotros a veces somos muy buenos al venir acá, al orar, a levantar las manos y al cantar. Decimos Shema, pero en lo básico que es estar pendiente de nosotros mismos en casos de angustia, no. Ahí sí no. Continuemos, Marcos 6:13. ¿Qué dice Marcos 6:13? Suegrita. ¿Qué dice 6:13? Echaba fuera muchos demonios y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba. Amén. ¿Tienen todos aceite? En el pan.
Es un aceite para ungir. Un aceite de oliva. Un aceite especial. Aunque hay otros. Al final les muestro cuál. Lo tengo ahí. ¿Sí? Una esencia para ungir. Entonces todos debemos tener aceite, porque la Biblia está hablando de orar con aceite por los enfermos. Continuemos. 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces miren, hay una parte interesante y dice confesaos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ok, la palabra es confesando. Y esa interpretación, o más bien esa definición, a ver, Betty, desde allá, ¿te alcanza a leer la definición? Confesando. Es como muy bien. Reconocer o por implicación de asentir, concordar completamente, alabar, comprometer, confesar. O sea, ¿qué nos está diciendo? Dice que confesar tiene la idea de ¿qué? De reconocer. ¿Reconocer qué? La falta. Nuestra falta. Yo confieso delante de las personas. Dice, confesaos vuestras ofensas, ¿cuándo? Unos, o más bien, ¿con quién? Unos a otros. ¿Por qué unos a otros? Porque la situación es entre unos y otros, ¿sí? Yo tengo una falta con uno o con otro, ¿sí? Entonces debo ir y decir, venga, la embarré, hermano, reconozco que fallé en esto, le pido perdón, pero a veces es tan difícil pedir perdón. ¿Por qué? Porque el orgullo no nos deja. ¿Y yo por qué voy a ir a pedirle perdón? Él tiene que venir a pedirme perdón, ¿cierto? Luego es que, ¿qué? ¿No? Y le encima, yo no nací en un día de temblores para... ¿Ah? Pero digamos que ahí no cumple con esa condición, digamos, un poco católica, de buscar a alguien para confesar los pecados, sino es más bien de buscar a alguien con el que se cometió la falta para pedir perdón. Si yo tengo algo contra alguien, o alguien tiene algo contra mí, yo debo ir, no debo ir al sacerdote, ¿cierto? Al cura. No, es que si nosotros debemos confesar y reconocer nuestras faltas contra uno. Ahora, debemos aclarar nuestras faltas, porque a veces la gente no tiene ni idea de que falló. ¿Y por qué no tiene idea de que falló? O no tiene la oportunidad de reconocer que falló con alguien. Pues porque no estudia la palabra de Dios. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, uno dice, uy, aquí como que la estoy embarrando yo. Porque es la que da vida, o la que muestra esa transparencia en nuestra vida. Entonces debemos meditar. ¿Listo? ¿Qué hay que confesar? Listo, las ofensas. Y la palabra ofensas, ¿qué dice, Susana? Ofensas del griego 39, para paptom, del griego 38-95, delis, lapso o desviación, error internacional o transgresión voluntaria, ofensa, pecado, transgresión, falta de ejecución, delito. Entonces tiene toda esa implicación. Una ofensa es eso, es un desliz, un error, una transgresión. Yo pasé lo que no debía pasar, ¿cierto? Transgredí, o sea, fui más allá de donde no debía pasar. Una ofensa contra alguien directa. Pecado, transgresión, falta de defección y delito. Esa es la condición de confesar esa ofensa. Entonces debemos puntualizar y reconocer todas esas situaciones. ¿Solo acá? No. Quizás con un compañero del colegio, con un compañero del colegio, con un compañero del trabajo, con un compañero de la universidad, en la familia.
A veces traspasamos, ¿cierto? Situaciones que no deberíamos haber pasado. Cuando el hijo le contesta mal al papá, eso es traspasar la autoridad. Entonces, ¿qué debemos hacer? No, pero es que mi papá me saca tanto el mal genio, entonces se lo merecía. No, porque es su papá. Entonces, ¿qué debe hacer? Confesar. Tampoco le va a decir, venga, cuchos, no. Porque es esa situación de respeto, ¿no? Versículos 16, 17 y 18. 16 y 18. ¿Qué dice? A ver, Víctor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las vuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Qué es lo que está diciendo en esos versículos? ¿Qué es lo que nos quieren mostrar? Sí, que la condición de oración debe ser propia en cada uno de los creyentes, ¿sí? Pero también hace una comparación interesante, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, ¿cierto? Era hombre sujeto a pasiones. Y mire quién era Elías. Sin embargo, él oró y se escuchó la oración en el cielo y no llovió. Dice la parte, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Dice, justos. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿cierto? Casi no encuentro la palabra justo ahí en medio. Eso que la tengo resaltada, ¿sí? Entonces, cuando aplica o cuando menciona la palabra justo, tiene que ver con equitativo. Lo que es justo es equitativo. Y ya sabemos el concepto de equitativo, ¿no? No es lo mismo equitativo darle algo de manera equitativa a alguien o darle algo de manera igual a alguien. Porque equitativo quiere decir lo que le corresponde a cada cual. Pero la igualdad es partes iguales, similares. Señora. ¿Y eficaz qué quiere decir? Eficaz. ¿Qué traduciría ahí? Eficaz tiene que logre su cometido, ¿cierto? Para lo que está hecho. Ya el concepto de eficaz es que sea puntual, que llegue y se determine para lo que está hecho, ¿cierto? Algo que llegue hasta el objetivo. Eso es ser eficaz. Una oración eficaz, que sea correcta. Que sea correcta, que sea sensata, que sea valiosa, pero que sea dirigida. No es que yo voy a orar por mi papá y mi mamá y empiezo, Señor, acuérdate, ¿cierto? De aquí de la calle 80 que hay Transmilenio, y empiezo, no, tiene que ser eficaz, puntual, dirigida, algo que sea coherente y pertinente. Entonces, justo, quiere decir equitativo, por implicación inocente, santo. ¿Listo? Es lo que apunta a eso. El padre escucha la oración de sus hijos, cierto que sí. Él escucha la oración de los hijos. Claro que sí. Aunque a veces no parezca, pero aún el silencio de Dios es respuesta para los hombres. ¿Listo? Mateo capítulo 9, versículos 2 al 6. Braulio. No hay internet. Braulio después. A ver, entonces, mi hermana Alba, léalo. Mateo capítulo 9. Y sucedió que le trajeron un paralítico
tendidos sobre una cama, y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Yeshua los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Eso es. Ok, ya la miramos. Entonces, oído. ¿Qué está diciendo ahí? Específicamente la enseñanza del Señor es, mire, actúe con fe. Si usted está orando, crea en la oración y no ore por casualidad, por si a ver de pronto, ¿sí? Porque por fe es que se sanaron los enfermos. Por fe es que se recibe salvación. Porque es esa expectativa del futuro. ¿Cuántos de nosotros podemos decir somos salvos ya? Lo decimos por fe y decimos amén, ¿cierto? Pero sabremos específicamente eso cuando estemos allá, ¿o no? Luego es nuestra fe la que nos da ese permiso de tener. Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20. A ver, aquí está la definición, léala, Luisa. Para tener más claridad. De eficaz en el que obra, hizo, obran, estar en el trabajo, para trabajar, ¿qué hacer? Esa es la definición de la palabra. Eficaz. De la palabra eficaz. Vuélvela a leer duro. Obra, hizo, obran, estar en el trabajo, para trabajar, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Eficaz. No me es claro, tendría que mirar. Hay algo que no me cuadra, pero bueno, después lo miramos. Ahorita cuando acabemos. Dice Santiago 5, 19, 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros... Ah, bueno, ya le había dicho a Braulio que leyera. ¿Sí está? ¿Sí puede leer, Braulio? O Vanessa. Está Vanessa y Braulio. A ver, léelo, Braulio. No se escucha. Bueno. Ahí sí. Ahí ya no. A veces. ¿Qué? ¿Ya leo? ¿O ya leo? ¿Cuál leo? Santiago 5, 19, 20. ¿Cuál leo? Santiago capítulo 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, cubrirá multitud de pecados. Mire lo que está diciendo aquí tan increíble. ¿Sí? Son recomendaciones también para el mesiánico, para el seguidor, ¿cierto? Para el creyente. Debemos estar atentos y tratar de identificar los posibles desviados de la verdad y orientarles en el camino. ¿Sí lo estamos haciendo? Ni nos vemos en la semana, ni nos llamamos, solo por el grupo y eso para... ¿sí? Para mandar las caritas. Unas caritas. Hola, especialista en manos, ¿sí? Entonces deberíamos estar pendientes de eso, ¿ah? Porque dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, fíjese que extraviarse de la verdad es dejar totalmente, ¿cierto?, el concepto o el camino de Dios. Luego debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos. Por ejemplo, ¿quién no ha vuelto? Jaime y no Javier, sino Jaime y Laura. ¿Cuál de nosotros lo hemos llamado?
yo hablo con ellos. ¿Sí? Yo ya traté de llamar a Jaime 3 veces, pero no pudimos hablar. Una vez me contestó, estaba en Barranquilla, ¿sí? Pues es piloto, anda en todos lados, ¿cierto? Pero después le hice dos llamadas más y no he podido hablar con él. Entonces me gustaría saber de ellos. ¿Cómo están? Pero ese deseo no sería solo mío, sino debería ser de todos. Ahora, no van a llamar todos mañana. 30, 40 personas llamando, ¿cierto? Pero sí, por lo menos en oración, Señor. Pueda que estén bien, como pueda que no. Como pueda que no. ¿Cuándo dejo yo de llamar? Cuando sé que están ya bien. ¿Sí? Cuando esté, como por ejemplo con Paula, todos conocemos aquí a Paula. Yo hablé con ella, yo la llamé varias veces, hablé con Leonardo, varias veces los llamé. ¿Cuándo dejé yo de llamar a Leonardo y a Paula? Cuando ellos mismos me dijeron, no, es que vamos a estar con. Entonces, si vamos a estar con, ya es, como dice el dicho, harina de otro costal. Y ya ellos verán por ellos mismos. Entonces, ahí es la situación. Ahora, uno trata de orientar a las personas, no llega hasta cierto momento. Ya de ahí para adelante, pues ya que obligar, sí, la verdad no tengo el don de obligar. Ni siquiera cuando enseño, a no ser que sean mis hijos, porque la responsabilidad de ahí sí es mía directamente. Es más, cuando enseño digo, ustedes tienen que validar lo que yo digo o no. Entonces ni siquiera obligo en lo que debería obligar. Y ahí de pronto estoy fallando. Porque yo creo que más de uno necesitaría una palabra como esta, o así es, o lo hace, o qué va a hacer. Yo escucho al rabino. ¿Cómo dice el rabino? Mire, aquí hacemos acá y si no le gusta, ¿sabe qué? La puerta está abierta. Yo digo, uy, rabino fuerte, pero es el rabino, o sea, y tiene en cierto momento razón, porque, a ver, entonces hay que validar eso. Vemos el versículo dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, ir a hablar con él, decirle, el Señor le ama, quiere, mire, aquí está la escritura, ¿sí? Queremos que siga con nosotros. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Es verdad? Amén. ¿Por qué? Porque aquel va camino derechito al infierno. Suena duro, pero es verdad. No hay dos caminos para llegar al Señor, ¿o sí? Solo hay un camino. Y dice, y cubrirá multitud de pecados. Claro, el tiempo que esté por fuera, ¿cuántos pecados no puede causar o hacer? ¿Qué dice? Engañarán, engañada para causar avagar. Eso es muy bien, Braulio. Cuando habla de la palabra errar, entonces tiene que ver con esa situación. Perfecto. ¿Se entiende hasta ahí? Tenemos las circunstancias y el entendimiento completo del pasaje. Se trata de hablar con y por medio de la escritura, no lo que me parece. Es que mire, no, se lleva la palabra y con ella se habla. Con y por medio de la escritura. Esto es importante porque el hermano puede estar caminando por un sendero que lo conduzca como le hago a los muchachos, muerte. Entonces ahí es donde miremos Ezequiel 34 del 2 al 4. 34 del 2 al 4. Luis, léalo por favor. Del 2 al 4.
Del 2 al 4. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y guía a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no visteis al reír la descarriada, ni buscasteis la perdida. No que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Muy bien, muy bien. Ahora, si habla esto contra los pastores, ¿qué podría decir de cada uno de nosotros? Es responsabilidad de todos. Es también que habla en Ezequiel 3 que dice que la sangre será sobre nosotros, que hagamos volver a... Correcto. Y todos tenemos esa función de atalaya, ¿no? Todos tenemos esa función. Muy bien. Conclusión. Algunas cosas que debemos considerar. Tener cuidado de las riquezas y saber que los ricos que logran sus tesoros obrando mal tendrán su recompensa. Esto lo vimos la primera vez, ¿cierto? La primera de las citas. Siguiente, ser justo con nuestros empleados. Debemos pagar lo que es y el día que es. ¿Hablábamos también de eso? No hoy, sí, pero la semana pasada, antepasada. Cuidarnos de deleitar nuestro corazón. ¿Hablábamos eso? Claro que sí. Tener paciencia al esperar al Mesías. El Señor tiene sus tiempos. Tiene sus tiempos. No murmurar unos contra otros. Cuidar nuestros juramentos, o más bien cuidarnos de jurar, ¿cierto? Cuidarnos adecuadamente. Confesar nuestras faltas. Ayudar a que otro no se aleje del camino del Señor. ¿Es lo que hemos visto en términos generales? Es lo que hemos visto en términos generales. Amén. Amén. Coloquémonos en pie entonces y vamos a orar. Oremos, Javier. Amén. Padre Celestial, Dios del universo, te damos gracias por ese tu día de reposo que pasó, Padre. Gracias por tus bendiciones, gracias por permitirnos estar delante de tu presencia, Padre. Gracias por permitirnos cumplir un mandamiento, Padre, que es separar el día santo que tú has determinado, Padre. Gracias por la enseñanza que tuvimos, Padre. Por favor, permítenos recordarla en esta semana, Padre. Poder aprender de ti, Padre. Poder entender, Padre. Y saber que primeramente debemos acudir a ti, Padre, que tú eres quien tiene todas las respuestas, Padre, a nuestras posibles dudas, Rey. Gracias porque tú nos bendices, Padre, con una palabra, con un pastor, Padre. Tú nos bendices con una congregación, Rey de los cielos. Gracias por este tu día, Rey. De verdad que te agradecemos, Padre, por haber separado un espacio para nuestras vidas, para poder aprender más de ti, Rey de los cielos. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, por la vida, por mis sobrinas, Padre, por
el alimento, Padre, por mi familia, por toda persona aquí en este lugar, Padre. Gracias también por sus familias y también por sus trabajos y por todo lo que tú les das, Padre. Permítenos, Rey, reposar en tu palabra, permítenos descansar en tu presencia, Padre. Por favor, prepara nuestros corazones para el próximo Shabbat, Padre. Igualmente para las fiestas que vienen, Padre, seas tú inquietando nuestro corazón, Padre, de verdad, permitiendo que estemos alertas, Padre, que de verdad que estemos con la necesidad de buscar más de ti, Padre, con la necesidad de entender cada día más tu palabra, Rey de los cielos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres, por permitir la lluvia, porque hoy pudo llover, Padre, y es porque tú también riegas los campos, Padre. De verdad, gracias por todas tus bendiciones, Padre. Gracias por tu sustento, Padre, gracias por tu amor, Padre, gracias por que nos permites tener salud, Padre, porque nos permites estar en pie, Padre, delante de ti. Gracias por la palabra que oímos, Padre, gracias porque eres tú quien habla primeramente a nuestras vidas por medio de tu palabra, Rey. Permite que esa palabra no se vaya, Padre, sino que permanezca en nuestro corazón, Padre, así como tu palabra dice, Padre, que sea rasgando nuestro corazón tu palabra, Rey de los cielos. Por favor, ayúdanos a perseverar, Padre, a ser pacientes en cuanto a lo que tiene que ver contigo, Padre, de verdad, a ser hallados fieles delante de ti, Rey de los cielos. Que podamos estar delante de ti, Padre, con un corazón sincero, Padre, con un corazón arrepentido, un corazón fuerte y generoso, porque tú lo has provisto, Padre. Gracias por todo lo bueno que tú eres, por toda tu creación, por toda tu grandeza, por todo lo que tú permites en este día, Padre. Padre, todo lo ponemos en el nombre